En el video anterior tratamos de hacer cima en la Malinche, sin embargo por cuestiones de la nieve no nos dejaron subir más de la mitad los guardaparques, pero disfrutamos de una vista asombrosa hacia los paisajes nevados de este volcán de Tlaxcala. Así que ahora en este video me preparo para una nueva ruta hacia lo que fue el cráter y que se le conoce como la Cañada de la Malinche. Todo inicia a las 7 de la mañana y al dirigirnos hacia este volcán, en el camino pude ver los globos aerostáticos que levantaron su vuelo apenas la luz del sol empezó a salir, y es que Huamantla es uno de los mejores sitios para volar en globo de nuestro país. Lo mejor de todo es que desde las alturas se pueden apreciar a la Malinche y al pico de Orizaba, y hace no mucho realicé un vuelo, y así es como se ve, una experiencia ideal para hacer en pareja. Muy buenos días, ya nos amaneció, ya estamos de nueva cuenta en nuestra caminata del día de hoy hacia la cañada. Acabamos de pasar el puesto de control, ahí los policías te piden tu nombre, tu apellido, de dónde vienes, las placas de tu vehículo y procedencia. De igual manera es bueno, una vez que desciendes, avisarles que ya estás sano y salvo de vuelta aquí. Esto es un control porque en caso de que te pierdes, pues tengan modo de buscarte. ¿Verdad, David? Sí, claro. Aquí pues en la Malinche hay policía de montaña y guardabosques que te pueden brindar ayuda en cualquier situación. Y pues como dice Manuel, hay que ser responsables, registrarse y también avisar que uno ya descendió. Así es lo correcto. Y bueno, algo impresionante del día de hoy, justamente cuando estaba pasando por David, es de que a lo lejos podíamos ver que la Malinche o la Malinche ya no tenía nieve. Es impresionante lo rápido que se va la nieve. Siempre me has dicho que si me llegabas a avisar, me tenía que lanzar de volada porque la nieve desaparecía de un día para otro. Es increíble. Pero bueno, ya vamos hacia la cañada. De repente ya en este paseo nos ha sucedido que se escuchan muchos aleteos, hasta te asustas, y de repente uno que otro halcón, ¿verdad, David? Exacto, sí, aquí hay mucha fauna. Podemos encontrar coyotes, que es con los que me he topado. También hay linces, hay halcones y pues muchas aves. Sopilotes también, muy importantes, son aves muy grandes. Aquí hay un lugar que se llama Nido de los Sopilotes y salen siempre a mediodía a calentar sus alas. Bueno, estamos en la cañada de la Malinche, se conoce como la cañada de San Juan, ya que da hacia el municipio de San Juan Ixtenco. Muchas personas se preguntan que por qué no tiene un cráter la Malinche, pero lo que sería el cráter es el espacio que vemos en la parte más alta, y estas serían las entrañas del volcán, ya que una de las explosiones más violentas en el mundo ha sido la de la Malinche hace unos millones de años, en la cual fue tanta presión la que acumuló al interior del volcán que lo hizo reventar de lado, lanzando residuos en toda la parte oriente del estado de Tlaxcala, lo que actualmente es el estado de Tlaxcala. Por eso es una región más fértil. Municipios como San Pablo Citlaltépetl, Ixtenco, Coapiaxtla, Huamantla
son los que tienen mucha producción de maíz, dada que la tierra es muy fértil por todos los minerales que arrojó este volcán en sus erupciones. Vamos a adentrarnos un poco más hacia este volcán, vamos a conocer sus entrañas y los paisajes tan bonitos que nos regala. Así es, andaregos, pues vivimos en un país con muchos volcanes. Van desde Colima y van hasta Veracruz. Atraviesan todo el país. Si ustedes quieren hacer en un solo día la cima y la cañada, es prácticamente imposible. Lo tienen que dividir en 2 días, porque justamente algo que me comentaba David es que hoy vamos a hacer casi la misma distancia que hicimos ayer. Imagínense. Voy a ir contando los kilómetros de nuestro recorrido. Ahorita llevamos 4.54 kilómetros, vamos para 5 kilómetros y apenas estamos como a un poquito más adelante de la mitad de recorrido, por lo que me cuenta David. Entonces sí, hay que dividirlo en 2 días por lo menos para conocer distintos puntos de la Malinche, así de inmenso es. Aquí nuevamente podemos ver el efecto del cambio climático. El lugar por donde estamos pasando solía ser una especie de río, una especie de canal, de acueducto, donde toda esta agua, producto del deshielo de la Malinche, era aprovechado para abastecer Tlaxcala y otros estados. Esa era la principal función de los volcanes para el ser humano, proveernos de agua de este deshielo. Ahora que ya la Malinche prácticamente es muy raro que tenga nieve o hielo, ya no hay agua. Por eso tenemos que volver a poner atención de que nos estamos quedando sin agua. Aquí podemos ver barreras hechas por el hombre justamente para contener todo ese nivel de agua. ¿Qué tan grande sería que tuvieron que hacer barreras muy grandes? Oigan, por cierto, un aplauso aquí a nuestro guía, una felicitación. Hoy es su cumpleaños. Un fuerte abrazo, David, y qué gusto me da estar compartiendo hoy en este día tu cumpleaños, y qué mejor un lugar al que tanto amas. ¿Cuál sería el sitio que más amas de México? La Malinche, definitivamente. Antes, gracias Manuel, un gran amigo. Nos conocimos aquí, seguimos haciendo aventuras y una vez te dije, tenemos que subir la Malinche. Ya son varias veces las que venimos. Me da mucho gusto que te guste Tlaxcala, que te guste la Malinche, porque ese es mi lugar favorito. México es excepcional, tiene bastantes lugares, pero mi lugar favorito es la Malinche. Es el lugar que más quiero de Tlaxcala, que más quiero de Huamantla, y pasar aquí mis cumpleaños siempre es lo mejor. Pues ya es tradición prácticamente para David pasar sus cumpleaños aquí en la Malinche, y saliendo de aquí pues tenemos que festejar, y estoy ante uno de los hombres que más ha amado en toda la historia a la Malinche. Créanme, lleva muchos ascensos en toda su vida. A pesar de que prácticamente hoy vamos a hacer la misma distancia en kilómetros de la que hicimos ayer, el esfuerzo es mínimo. Me considero que esta ruta es más adaptable para personas sin tanta condición o niños. Es igual de hermosa, vuelvo a decirlo, no se pueden comparar. Ambas son muy bonitas, pero esta sin duda es muy fácil. Llevamos ya la misma distancia y ni siquiera he sudado, ni siquiera me siento cansado. Ayer la verdad ya estaba un poquito cansado cuando llegamos al Arenal, cuando los policías o guardaparques nos dijeron que ya nos teníamos que regresar por la tormenta, por la lluvia que se venía, y ahorita estoy totalmente con energía. Ya estamos llegando al punto donde vamos a descansar, vamos a desayunar nuevamente, así como ayer comimos allá arriba. Hoy nos toca aquí desayunar, admirando la hermosura que tiene la cañada. Pues justamente cuando terminamos de desayunar, nos tomamos unas fotos y en eso nos empezó a caer una especie de lluvia o aguanieve. Ya estoy viendo
no es agua, podemos ver una especie como de granizo. Ahorita voy a ver si logro captar alguna que podamos ver para que ustedes la vean, pero a ver si no nos empieza a nevar. Bueno, pues efectivamente es aguanieve. Ya nos pusimos unos impermeables aquí que me prestó David y vamos a todavía continuar un poquito. Si se calma, vamos a seguir. Si se pone muy fuerte, vamos a tener que regresar por seguridad. Ahorita ya llegó el momento de ponernos el casco porque ya estamos entre dos paredes. Uno de los peligros, sí, de esta parte de la cañada es esa, que hay derrumbes. Justamente en el terremoto del 2017, aquel que dañó gran parte del centro de nuestro país, pues aquí se vio también mermado, hubo muchos derrumbes. Si ahorita hubiera un temblor, un terremoto, sería muy peligroso para nosotros. Hay que recordar, Manuel, que este volcán es sísmicamente activo, no es un volcán extinto o apagado, está en reposo. Y como acabas de decir, cualquier piedra que caiga, tenemos paredes de 70, 100, 200 metros, entonces se convierten en un proyectil. Lo más recomendable es que al caminar por este sendero llevemos protección en la cabeza. Bueno, la Malinche es uno de los pulmones más grandes que tenemos en el centro del país. Tiene un bosque muy grande. Además de que da agua a los municipios colindantes del estado de Tlaxcala y en el estado de Puebla. Ahorita podemos ver parte del flujo que existe a causa del deshielo de la nevada de ayer, esas nevadas tan espontáneas que llegan a suceder. Además de que pues tiene mantos de agua en el subsuelo y ahí es donde las ciudades vecinas se abastecen de este líquido. Ya ahorita nos está cayendo más fuerte el aguanieve, ya se escucha fuerte hasta sobre el casco, porque no es hielo como tal, es aguanieve. Así es la montaña, así es el volcán, impredecible. Sí, de hecho el pronóstico no marcaba. Hoy no marcaba lluvia, ¿verdad? El pronóstico. Estaba muy bien, se supone que a esta hora iba a estar despejado, pero el volcán crea microclimas, entonces son pronósticos, no hay que confiarse al 100 y pues es la naturaleza. El volcán decide y nos dice hasta dónde podemos llegar. Creo que por seguridad, por el tiempo, vamos a tener que regresar en estos momentos. Si quieres le damos ahí. Sí. ¿Faltaba mucho? No. Este es mi clima favorito, cuando hay una lluvia soportable y tienes paisajes de este nivel de belleza. Bueno, es totalmente impredecible, así son los microclimas dentro de los volcanes. Ahorita dejó de llover, vamos a caminar unos 5 minutos, vamos también a ir viendo el clima cómo se va comportando, si ya se quita o vuelve con más intensidad y ahora sí ya totalmente regresar. No hemos entrado todavía a una etapa brusca o preocupante, pero sí hay que estar atentos, hay que estar leyendo el clima. Si te puedes agarrar, ándale un poco más, ándale, ahí, no, hacia dónde ibas, esa. Pueden ver, esta ruta ya tiene más dificultades. Para principiantes es únicamente ahí donde hicimos el desayuno. Ahí las personas básicas, intermedias pueden llegar y ya un poquito más avanzado ya hacer este camino que estamos haciendo. Como por arte de magia se nos fue la lluvia,
Ya está saliendo el solecito. Así de impredecible, como lo repetimos muchas veces, son los microclimas de los volcanes y de las montañas tan altas de nuestro país. Con eso hemos terminado nuestro paseo por la cañada. Ahora vamos a regresar hacia el pueblo mágico de Huamantla para festejar el cumpleaños de David. Sí. Bueno, hemos llegado hasta donde dejamos el vehículo y ya de aquí vamos de regreso hacia Huamantla. Durante el regreso seguí disfrutando del bosque y así como de platicar con mi gran amigo, uno de los mejores que me ha dado estos viajes por México, y me alegra tanto poder festejar su cumpleaños después de 2 días de realizar senderismo por la Malinche. Espero que tú también te animes a viajar y conocer Tlaxcala. No nos queda más que festejar. ¡Feliz cumpleaños, David! Venga, feliz a uno de los mejores guías que tenemos aquí en Huamantla, en el pueblo mágico. Un guía excelente, al cual aprecio muchísimo. Y gracias, David, porque contigo he subido a los puntos más altos del país. Y de verdad te aprecio muchísimo. Desde el primer momento en que te conocí en aquella hacienda, ¿cuál era? La Hacienda Baquedano. Supe que eras un gran guía y alguien con quien me encantaría recorrer muchos lugares de México. Gracias, amigo, por ser un gran guía. Gracias, amigo, pues no me lo esperaba. Así que muchas gracias. Gracias, ha sido un día muy padre. Feliz cumpleaños. Gracias. Por último, aproveché de acompañar a David a realizarse un tatuaje y no podía ser otro más que la Malinche. Hay que recordar que los tatuajes no son para los demás, sino para uno mismo. Habrá quien les guste, habrá quienes no, pero es importante recordar que los tatuajes son para uno mismo. Lo vuelvo a repetir, casi siempre son símbolos de lo que nos representa o de lo que más amamos. Con esto hemos terminado este video, espero que lo hayas disfrutado. Gracias por acompañarme a conocer nuevas rutas y zonas por las que nunca había estado en el volcán La Malinche, uno de los más altos de nuestro país. Cuidemos nuestro México, un fuerte abrazo y que tus viajes se hagan realidad.